Bueno, hola a todos. Nada más quería grabar este video para reafirmar mi posición sobre el caso Cienfuegos y también decir que ese día que grabé el video yo todavía no había visto la conferencia del gobierno de México que dio esa mañana y bueno, la vi posteriormente a la grabación, la vi y ya habiendo visto esa conferencia tengo más elementos para opinar, ¿no? Es decir, tengo más elementos para reafirmarme en lo que yo inicialmente en ese video aseveré, ¿no? Que esta era una situación en donde la política exterior de México entraba en juego, ¿no? Y concretamente porque tenemos a un presidente que es Andrés Manuel López Obrador, ahora mismo en México, para quien la soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera, es un factor, es uno de los principios, no de los ejes verticales que rigen su visión de la política, ¿sí? Y no nada más tanto a nivel de las relaciones internacionales, sino de la política interior de México, ¿no? Porque como él mismo afirma, Andrés Manuel constantemente dice que la mejor política exterior es la política interior, ¿no? Reafirmando esta posición soberanista que él mantiene. Entonces, bueno, chequé ya la mañanera de ese día, ese mismo día, ¿no? Después de que filmé el video. Y pues sí, en efecto, creo que lo dicho por Andrés ahí en la conferencia y por Marcelo Ebrard me ratificó a mí en mi postura y en mi idea de que este es un movimiento en donde se estaba viendo vulnerada la seguridad de nuestro país al ser Estados Unidos quien había conducido esta investigación y quien además al parecer la condujo mal. O sea, nos están dando un expediente a México que prueba o que demuestra que es una investigación mal realizada. Entonces, como arguyó Ebrard y Andrés Manuel, no podemos encarcelar a alguien, ¿verdad? A partir de una investigación que está, pues, no muy bien hecha y que no prueba nada, ¿no? ¿Cómo vamos a procesar a alguien? Sí, no hay pruebas suficientes para procesarlo, ¿no? Entonces, me parece que sí, que está bien esto, que así tiene que ser. Ahora bien, como ya había dicho, hay periodistas, ¿no?, que han supuestamente documentado la corrupción de los altos mandos del ejército en México, ¿no? Entonces, y están ahora gritando, ¿no?, exigiendo que se lleve a proceso a Cienfuegos. Bueno, estas son las investigaciones de ellos, hay que verlas, hay que tomarlas en cuenta, pero definitivamente la política mexicana, ni la política exterior, ni la política interior se puede regir por lo que diga un periodista, ni se puede regir por la presión de la opinión pública, porque ahora, ahora mismo la opinión pública en redes sociales está haciendo presión, ¿no? Hizo presión, ¿no?, todos estos días, ya saben, ¿no? Es decir, ni saben, ni entienden nada del caso, ni han leído el expediente, pero ya están opinando, porque ya sabemos que así es en México en las redes, no sabe la gente y opinan. ¿No? Leen un titular, leen el editorial, ni siquiera leen el artículo y opinan, ¿no? Esto es como es México. Entonces, bueno, no vamos a permitir, ni puede ser que un país se rija por lo que grite una persona histérica en redes, ¿no? Por mucho que goce esa persona de, no sé, fama en las redes, ¿no? Y tenga followers y todo. O sea, ahora parece que, ¿no? Lo que diga una persona en su red es más importante que la verdad, ¿no? Pues no puede ser. O sea, se convertiría esto en un circo y en una sociedad estúpida, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa de todo esto
ya analizándolo a la luz de lo que se dijo en la conferencia, y también tomando en cuenta, ¿no?, que ya sabemos que los cárteles han sido controlados, han estado siendo controlados tanto los cárteles como el ejército mexicano por las agencias de espionaje de Estados Unidos, por la CIA y la DEA, ¿no?, que finalmente son brazos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, ¿no? A mí me preocupa que allí adentro en el ejército en México y en los cárteles, pues estén, ya lo he expresado en mi blog, en la ciudad de Luteria, y también en Twitter, es una creencia que siempre he tenido, ¿no?, que estén penetrados por estos agentes, por agentes ahora sí externos al país, por gente con intereses foráneos a nuestros intereses, y eso me preocupa mucho. Y me preocupa que los periodistas como Anabel Hernández se estén tragando el cuento, ¿no?, y estén documentando la corrupción, pero que esa sea una corrupción además de gente ajena a nuestros intereses, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para crearle a un país, para desestabilizarlo, para crearle problemas, como lo han hecho en Siria, en Libia, con los rebeldes sirios, libios. De hecho, yo tiene años que pienso que los cárteles de la droga, ¿no?, en México juegan ese papel desestabilizador que jugarían los rebeldes sirios y libios en Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, con más razón, si esto es así, ¿no? No estoy diciendo que sea así, pero si esto es así, no podemos permitir que sea Anabel Hernández en un reportaje quien determine cómo se va a llevar esta investigación, ¿sí? Porque entonces podríamos estar cortando cabezas sanas, a gente valiosa, a gente no corrupta, podríamos estarnos distinguiendo y estar cortando a buenos retoños, digamos, de la planta, por cortar a los malos, ¿no?, a los supuestos malos, que habría que ver por qué están allí, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero reiterar mi posición, no estoy de acuerdo con todo toda esta histeria colectiva que les da allí en redes, ¿no?, y que quieren ya opinar y demostrar su elevada conciencia moral, la gente, y se sienten presionados a hacer una declaración, hasta gente en la izquierda, ¿no?, moneros, ¿no?, y van y declaran por la presión social, por eso lo hacen. No, esto se ha estudiado en psicología, por cierto. Por la presión social van y como histéricos, contagiados por esta histeria colectiva, van y declaran y se unen, ¿no?, a este grito, este clamor de encierran a Cienfuegos, ¿por qué no lo han encerrado? Pero es la histeria colectiva. La gente pues ya no piensa, cegados por este clamor general, ¿no?, que se da. Entonces no puede ser así. No puede ser así. ¿Cómo puedes exigir, pedir si ni siquiera? ¿Cómo pueden, yo me pregunto ahí en redes, pedir que se procese a alguien si no conoces ni el expediente, ¿no? Yo por eso lo planteé en mi video anterior. Si esto es así, utilicé un condicional, el condicional sí. Si es verdad que hay evidencia, sí, y si esa evidencia señala la culpabilidad de este general en particular, bueno, vamos a estudiarla, analizarla, y si se demuestra su culpabilidad, que se procese, ¿no? Ya abrió el expediente el gobierno de México, y pues nada, ahora hay que leer ese expediente de 700 hojas o 600 hojas, algo así, y ahora sí, habiéndolo leído, habiéndolo revisado, vamos a determinar si procede la acusación, ¿no?, y si se procesa, ¿no? Porque, vaya, las cosas tienen que ser así, ¿sí? Nada, a mí me asombra realmente se
se dan estos fenómenos y me asombra que, ya lo he dicho, no quiero tratar el tema aquí, pero que allí manipulan a la gente, ya lo he dicho. Tal vez dedique un video a este asunto, no lo quiero tratar ahorita, toda la situación que he estado, que he estado revelando en mis espacios, pero para mí es claro que las redes sociales están controladas de la misma manera que lo han estado, que lo estuvieron los medios electrónicos como la televisión y la radio. Hay fuerzas allí que crean opinión, ¿no? Crean la llamada opinión pública, crean tendencias y generan choques y desestabilización, pero a nivel de la opinión pública, solo de la opinión pública. No es que esté pasando eso, no es que eso esté pasando en realidad, es solo algo creado que nos da la idea, ¿sí?, de que está sucediendo algo que no está sucediendo. Solo está sucediendo mediáticamente, solo en el nivel mediático, pero no tiene un respaldo en la realidad, en los hechos. Me preocupa mucho esto. Y de hecho yo ayer en mi cuenta de Facebook escribí esto porque posteé escribí esto a raíz de el tweet que yo retuiteé en mi cuenta de Twitter de Evo Morales, en el que él afirmaba lo siguiente. Dice él: para la CIA y la DEA, la denominada, entre comillas, guerra contra las drogas, cierra comillas, es una excusa para atacar a gobiernos progresistas y antiimperialistas. Es una pantalla para encubrir sus intereses geopolíticos. Punto. El caso denunciado por México así lo demuestra, dice Evo Morales. Y luego también en mi cuenta de Facebook retuiteé una frase que se publicó en el perfil Twitter de la cuenta Misión Verdad, que es una agencia de noticias venezolana, que dice, en el que se afirma lo siguiente. Dice: la mayoría de los jefes de los cárteles son ex líderes de inteligencia militar entrenados y armados en los Estados Unidos. Jennifer Harbury, abogada de derechos humanos de Río Grande, ¿no? Entonces yo, a raíz de que posteé esto en mi Facebook, me hicieron comentarios, ¿no? Hay contactos que yo tengo, y en respuesta a esos comentarios yo escribí lo siguiente. Primero les leo la versión breve, ¿no?, de mi respuesta. Puse: yo no sé si sea o no inocente, ¿no?, refiriéndome a Salvador Cienfuegos. Lo que sí creo es que México tiene derecho a defender su soberanía y a no permitir que Estados Unidos sea quien determine si un alto mando del ejército merece o no ir a la cárcel, sobre todo si se habla de acusaciones fabricadas. Me parecería muy delicado para la soberanía de un país que una cosa así ocurriera. Y luego ahí puse la versión corta de mi respuesta en mi post, porque yo siempre pongo las respuestas, las suelo poner después como posts, y después publico una versión más larga y con una redacción ligeramente distinta, en la que afirmo: yo no sé si sea o no inocente. Lo que sí creo es que México tiene derecho a determinar su soberanía y a no permitir que Estados Unidos sea quien determine si un alto mando del ejército merece o no ir a la cárcel. Sería delicado que así sucediera si se habla de acusaciones fabricadas. El gobierno de México ya dio a conocer el expediente que le envió la DEA. Hay que analizarlo y determinar si se requiere un encarcelamiento posterior. No basta con las acusaciones de una periodista ni con la presión de la opinión pública para mandar a alguien a la cárcel. Cualquier persona tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad, ¿sí? Mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Mientras no se demuestre que no tiene derecho a esa presunción. Y luego pongo, punto y aparte, ¿por qué hay narcotráfico en México? Esa es la pregunta que hay que responder, ¿no? Este último post lo posteé hace 21 horas y el primero pequeño, el breve, sí, también hace 21 horas, aunque la respuesta seguramente fue un poco antes, porque es en respuesta a un comentario que me hizo un seguidor en el post que coloqué de Evo, sí, de Evo Morales, que fue, sí, de hecho 2 horas antes, hace 22 horas, ¿no? Entonces esta es mi posición, esta es mi creencia, lo dejo, lo dejo abierto, lo pongo a debate, ¿sí? Hay que debatir muy seriamente y hay que
preguntarnos y hay que reflexionar muy seriamente respecto a lo que está pasando con el narco en México, con los cárteles y con toda esa supuesta violencia que hay en México, esa supuesta violencia espontánea, ¿no? Resultado de la descomposición social, que es verdad, hay una fuerte descomposición social en México, resultado de más de 30 años de políticas neoliberales en el país. Eso es cierto, eso es verdad, ya lo sabemos, pero hay que preguntarnos si no hay por ahí algunas otras fuerzas, ¿no? Sí, que están impulsando la existencia de estos cárteles, ¿sí? Fuerzas ajenas, intereses ajenos al país, foráneos, ¿sí? Esa es la pregunta que hay que hacer y creo que la postura del gobierno de México, ¿no? Esta coyuntura es un muy buen momento, ¿sí? Nos sirve, hay que aprovechar esta coyuntura que se dio, estas declaraciones del gobierno de México para pensar el tema, para reflexionar, para leer, para investigar y para entender qué está pasando con los supuestos cárteles de la droga en México, ¿no? Porque al menos yo personalmente, de verdad, me niego a creer, ¿no? Que México sea ese estado fallido que nos han querido pintar desde hace varias décadas, ¿no? Yo soy mexicana, yo viví allí, ya no vivo allí, tiene 7 años que yo no vivo en México, pero yo viví allí, ¿no? Ahí está mi familia, ahí están mis seres queridos, ¿no? O amigos, qué sé yo, allí tengo familiares, tengo amigos, y definitivamente no me parece que México, en mi experiencia, México no es ese lugar violento que nos quieren pintar. Esa es una pantalla que se quiere dar de México, ¿no? Ahora, retornando a la cuestión de la descomposición social, sí hay descomposición social en México. En México hay mucha deshonestidad, pero opera a todos los niveles sociales, por cierto. No opera nada más a nivel de los cárteles, ¿sí? No es que estén los cárteles allí separados del resto del mundo, ni en los políticos, ni entre los políticos, porque se acusa mucho a los políticos, pero veo poca autocrítica en la ciudadanía. Esto lo he planteado desde hace años en mi blog. Voy a ponerles después pantallitas aquí de esto que he escrito. He hablado mucho de la crítica que la ciudadanía debe ejercer consigo misma, y en México falta mucha autocrítica. Está socialmente muy descompuesta, ¿no? La población, hay mucha deshonestidad en México, hay muchas carencias morales, ¿sí? Pero bueno, esto es que es un efecto, es una circunstancia generalizada, ¿sí? Me parece que es un efecto generalizado que se está dando no solo en México, sino a nivel global, como resultado de la mundialización de la economía, de la liberalización férrea del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Sería un signo, un síntoma de esta descomposición social. Pero bueno, pues sería todo lo que quería decir. Creo que ya me extendí un poquito, como siempre. Y pues muchas gracias por sintonizar. Gracias por estar ahí. Chao.